Última vez que vamos a leer todo el capítulo de Efesios porque hoy lo terminamos. Yes. Bueno, llegamos al final de Efesios y vamos a finalizar con una enseñanza muy práctica porque así termina el capítulo. Bueno, voy a leer en la NBI todo el capítulo, Efesios capítulo 4, como siempre. En la NBI, Efesios capítulo 4. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuérzanse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendido, de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? El versículo 20 del capítulo 4 es el más importante de esta segunda sección. 20, otra vez. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada en la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaja honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien. Los últimos dos versículos del versículo 4 del capítulo 4 en la NBI dicen así. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es en la NBI. Voy a leer en la Reina Valera los últimos dos versículos del capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la última versión que voy a leer es la de Luis Alonso Schockel. Los últimos dos versículos del capítulo 4.
Eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Bye. Siempre con la Reina Valera, terminamos con unas cosas súper, súper prácticas que aquí Pablo las dice. Primero hay una lista de cosas y dice que lo primero es amargura. Ahora, amargura uno está acostumbrado a pensar que es que alguien tiene amargura en su corazón, pero la palabra amargura en el Nuevo Testamento tiene que ver con un fruto amargo, es decir, un fruto que no está bueno, tiene que ver con frutos, tiene que ver con algo que sale, un resultado, una consecuencia. Entonces la pregunta esta noche es, ¿cuáles son nuestros frutos? Nuestros frutos espirituales son amargos, son malos, no hay fruto, es una, como cuando uno está comiendo una fruta que espera que sea bien dulcita y sale amarga. Entonces, que no seamos así. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura. Ya vamos a hablar de ese verbo, quítense. Pero ahorita la lista, vaya, amargura es la primera, el fruto amargo. No, que cuando Cristo nos dé una mordida por nuestro compromiso con el Señor, que sea dulcito, un buen fruto. ¿Significa eso sin pecado? No, no, no. Pero sí significa que hoy, al estar escuchando esto, tú estés comprometido por arrepentirte, por dar pasos hacia el Señor, por dar pasos para regresar a donde debes estar y avanzar. Em, Aquí hay dos palabras, enojo e ira. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre estas dos palabras es que una son arranques, ¿ok? Entonces, si tú sos bravo, mecha corta, esto va incluido en esta listita. ¿Sos mecha corta? ¿Soy mecha corta? Me he estado enojando, he estado siendo agresivo, impulsivo. La gente me dice, hey, cálmate, no sé por qué reaccionaste así. Eso es una de estas palabras. La otra palabra tiene que ver con algo más profundo en el corazón. Quizás unos pensamientos de venganza, quizás algo que traigo en mi corazón por meses, por años. Y es esa ira de adentro. Esta palabra es la que se usa para Dios. Él tiene ira. Él tiene ira en contra del pecado, en contra de la idolatría, ¿verdad? En contra de los enemigos del pueblo de Dios. Entonces esa ira es algo ahí que se va asentando poco a poco y que dejamos que nos carcoma. Entonces hay algo en mi corazón que está ahí carcomiéndome y estoy pensando deseando mal, deseando que le vaya mal a alguien. Por ahí va la idea. La palabra gritería, la palabra es llorar en realidad. Entonces, si está en la lista de las cosas malas, digamos, la pregunta es, cuando has llorado este año, en el 2026, ¿por qué has llorado? Y la pregunta bien interna que solo tú o quizás solo el Espíritu Santo te puede decir es que cuando has llorado, has estado pecando o no. Que uno puede llorar ante el Señor y decirle, Señor, no sé, ayúdame, o Señor, no puedo, no sé, o Señor, protégeme. Pero de repente yo puedo llorar de una gran cólera o puedo llorar de frustración y puede ser que en mi corazón haya algo que no está bien al llorar. Bueno, pero la traducción es gritería, entonces bueno, hay alguien si alguien que está gritando, ¿por qué razón estoy gritando? ¿A quién le he gritado? ¿Cómo le he gritado? Los que somos papás, ¿verdad? Fácil, le gritamos, hey, cálmate, ¿verdad? Aquí porque fácil, estos 20 minutos yo vengo tranquilo y todo, y orado y todo lo demás, pero cuando yo me enojo con Silo, no quieren ver la escena. Y después dice la palabra maledicencia, ¿ok? Esta palabra es literalmente la palabra blasfemia. Hay una blasfemia que es contra Dios, ¿verdad? Pero esta blasfemia vaya, si vos pones ese contexto de blasfemia, pero lo pones a la persona, es cuando hablas mal de la persona.
Pregunta práctica. He andado hablando mal de otros. ¿Qué digo yo de otros? ¿Qué me gusta decir? ¿Qué me gusta hablar? Quizás aquí entra un poco el chisme, ¿verdad? ¿Qué me gusta masticar sobre otros? ¿Ok? Muy práctico. Y al final dice, y toda malicia, es decir, todo lo malo, toda la maldad. ¿Ok? Entonces, es un final práctico de Pablo. Ya vimos varias cosas bien prácticas, pero el verbo es súper interesante. En primer lugar, el verbo tiene que ver con la cosa, no tiene que ver conmigo. Entonces aquí dice, quítense. Quiero ver en la NBI, se me olvidó. Pensé que me iba a acordar sin ver, pero em, porque aquí dice abandonen, abandonen. Entonces tiene que ver con esa cosa. Pero lo interesante es que no está en una forma que yo lo pueda hacer, sino que es como déjense, es en voz pasiva, ¿verdad? En inglés es un poco más claro, dice let that. Entonces, que eso se haga, deja que eso se haga. ¿Quién lo hace? Bueno, estos versículos están atrapados por dos nombres de Dios. Número uno, en el 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice. Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Y después dice, al final, perdonanos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Ahí están los tres. Yo dije dos, pero en realidad ahorita veo que es el Espíritu Santo, Dios y Cristo. O sea, el Dios trino, ¿verdad? ¿Quién lo quita? ¿Quién quita todo eso que estábamos diciendo? Solo el Señor. ¿Cómo lo hace? Pues con nuestro clamor genuino. Señor, ayúdame, quítame eso. Quítame eso. Al final del versículo del capítulo 4 en esta enseñanza, le decimos al Señor, quítame eso. Por favor, ayúdame, ayúdanos. Y el versículo 32 dice, en vez de eso, vean todo lo que acabamos de decir, dice, sed benignos unos a otros. Esta contraste sencillamente es que, que hay una maldad, ¿verdad? Ya vimos todo esto, amargura, enojo, etcétera. Y dice, unos a otros. Esto es lo más importante que yo quiero resaltar, porque miren, la dinámica de la iglesia que, que brota del Nuevo Testamento no es un culto que no tiene nada de malo, ¿verdad? Que no tiene nada, o sea, no estoy como hablando en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que lo que brota de aquí, es una dinámica de unos a otros. Entonces aquí dice, sed benignos unos a otros. ¿Qué tiene que ver las otras cosas que dijimos? Amargura, enojos, ¿verdad? Maledicencia, todo tiene que ver con lastimar al otro. Entonces, la iglesia tiene que ver con una práctica santa de unos a otros. Lo primero es ser benignos, hacer el bien y no mires a quién, ¿verdad? Pero Dios está viendo eso. Solo hace el bien. Hemos estado haciendo el bien, deseando el bien a otros. ¿Cómo puedo yo hacer el bien a otros? Nadie tiene que saber. Las cosas invisibles son las cosas más poderosas. O Dios no ve, o los ángeles no lo ven. Hasta los demonios también lo ven. Que no te importe, que no te importe que alguien sepa, solo hacelo. Dios está viendo. Sed benignos unos a otros, misericordiosos. Esto de misericordioso sí, es una ternura en el corazón. Hay ternura en mi corazón por los demás. Cuando yo digo esto, hay ternura en mi corazón. Si tú tenés un cortocircuito, entonces falta algo ahí. Falta algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida. Si cuando yo digo, hay ternura para otros, y me dice, ternura, ¿por qué voy a tener yo ternura? Mm, ahí hay algo que debemos trabajar si no brota ternura de mi corazón. Y dice la palabra más importante quizás de hoy, y termina Pablo diciendo, y perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos perdonó? Cada quien sabe. Cada quien sabe su lista, cada quien sabe su película, ¿verdad? Como Dios nos perdonó, perdonamos a los demás. Y le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar a los demás. Capítulo 4 lo terminamos en esta enseñanza. Cerramos con esto. Y solo quiero terminar diciendo que todo, desde el 17 hasta el 32, que es el último, esa sección, el versículo más importante o el principal, es el versículo 20, que dice así, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Hay que observar a Cristo. Una vez más, los evangelios es donde uno observa a Cristo. No hay otro lado. No, es cierto, la iglesia, pues sí, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es cierto, y es muy cierto lo que han dicho algunos, ¿verdad? Que puede ser que yo sea lo único que otra persona conozca de Cristo. Sí, está bien. Pero en los evangelios está Jesús. Ahí observamos a Jesús. Y aquí dice, no han aprendido. Entonces, ¿cómo aprendemos? A leer los evangelios. He estado leyendo los evangelios. Y si no, es buen día para empezar. Estamos terminando junio. Eh, no es tarde, no importa dónde estemos, no importa si estamos medio bien, medio mal, bien mal, súper bien. Hay que observar a Jesús en los evangelios. Bueno, terminamos capítulo 5. Esta fue la última vez que leímos todo el capítulo 4, perdón. Es la última vez que leímos capítulo 4. Y la próxima enseñanza, chapter 5. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por terminar un capítulo. Gracias por las instrucciones claras de tu Espíritu Santo para esta noche, Señor. Queremos tener ternura para otros, porque esa ternura tú tienes para nosotros. Y es una ternura que no podemos ni mencionar, o sea, es tan grande y podemos percibir lo grande que es cuando vemos nuestros propios pecados, Señor, y entendemos que tú nos has perdonado, que has dado a tu Hijo, Señor, que has dado a tu Espíritu Santo y que nos has visto con buenos ojos, no por lo que somos, Señor, sino por el amor que tú tienes. Gracias por tu amor, Señor. Lo recibimos esta noche. Recibimos ese amor y te decimos a ti que te amamos y queremos servirte y queremos seguirte, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Santificado sea tu nombre en nuestro corazón con el capítulo 4 de Efesios. Venga tu reino, haz tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.